Continuamos aquí en Para Toda Mujer y en esta oportunidad estamos con la neumonóloga. Ella es la doctora Susana Bergottini. Doc, qué lindo tenerte en el programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo. No, un placer estar aquí. El placer es nuestro y hablar acerca del asma. Me imagino que debes estar a full con los pacientes con esto que tenemos térmicas de 30, térmicas de 8, o sea, es una locura lo que está pasando. Sí, totalmente, porque bueno, obviamente esta variabilidad climática influye directamente como estimulantes, obviamente, para generar las crisis. Bien. Pero bueno, para empezar un poquito, si la gente más o menos entiende qué es una enfermedad inflamatoria respiratoria, es una enfermedad crónica que produce una limitación variable pero reversible de la vía aérea. Bien. El problema es cuando uno no hace el diagnóstico y el paciente no recibe un tratamiento, a la larga puede producir una obstrucción fija y ser irreversible. Bien, ¿Me explico? perfecto. Entonces, la idea es llegar a tiempo, digamos que los diagnósticos es una enfermedad bastante subdiagnosticada porque a veces el paciente viene con síntomas que ya te cuento cuáles son los más frecuentes. Y por ahí no se dan cuenta que realmente son asmáticos. Entonces no llegan al especialista y van a un clínico, van a una guardia, van en donde se hace un tratamiento momentáneo, claro, y el paciente no recibe el tratamiento que debe y que necesita para evitar nuevamente las crisis. Bien. Dentro de los síntomas estos, los más frecuentes son la tos crónica, la falta de aire. Los pacientes refieren a opresión en el pecho, como un dolor precordial también. Los silbidos que son característicos, que los pacientes te dicen, siento como un gatito. Esos son los silbidos que es del mismo broncoespasmo, porque se obstruye, digamos, la vía bronquial. Entonces se produce esa limitación y esa dificultad en la entrada y salida del aire genera el sonido ese. Bien. Es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad. O sea, no es que de repente sos chiquito con asma y vas a tener asma toda la vida. O sea, yo que nunca tuve, puedo tener... Por supuesto. Puede manifestarse en otro momento de la vida, ¿sí? Bien. Lo más frecuente generalmente es en niños, pero puede aparecer en cualquier momento. ¿Y qué la desencadena? La desencadena, bueno, estimulantes hay un montón porque en realidad el problema de la mayoría de los pacientes, no todos, hay una base hereditaria. Hay una base atópica, alérgica, significa que ante un estímulo vos reaccionas de manera exagerada. Hay una hipersensibilidad exagerada ante algo. Entonces los desencadenantes son un montón. Tienes desde este cambio climático con el frío, el polvillo, la humedad. Alergenos también pueden ser plantas, determinadas plantas, los pelos de los animales, sobre todo los gatos. Tienes todas las infecciones virales, bacterianas, que es lo que estamos teniendo en este momento. Entonces, obviamente, muchos pacientes vienen con crisis asmáticas y estamos ante un montón de infecciones respiratorias, la mayoría virales, y vienen con broncoespasmo la mayoría de los pacientes. Bien. ¿Y cómo sabemos, cómo detectamos que una persona está con broncoespasmo? Por la clínica del paciente, que lo va a referir, porque es muy obvio cuando el paciente sabe que se siente bien, porque uno lo nota y no tienes, el acto respiratorio no es consciente. Vos respiras. Uno respira. O sea, entonces, cuando se vuelve consciente es lo que llamamos disnea y es esa sensación de falta de aire. Y es lo primero que aparece en un paciente. Entonces, pero el tema, esto es importante también porque muchos de los pacientes asmáticos tienen una percepción, una disminución en la percepción de su sintomatología. Entonces te pasa en el consultorio, por eso la anamnesis es muy importante. Como que lo normalizado que le falte un poco el aire. Totalmente. Entonces vos le dices al paciente, ¿y cómo estás ahí? Mirá, hace como 10 años que no tengo síntomas. Ah, genial, bárbaro. Entonces empiezas a preguntar, ¿y cuánto caminas? Y no, camino 2 cuadras y me tengo que parar por la falta de aire en un paciente de 30 y pico de años. En donde no es normal. Entonces vos ahí te vas dando cuenta que los síntomas están presentes, pero el paciente los normaliza y se va adaptando y se va limitando a su vida y a sus actividades diarias, porque no se da cuenta en realidad. Se va adaptando nada más. Pero la mayoría de los pacientes respiratorios con otras patologías hacen lo mismo, ¿no? Bien. Es común, digamos, encontrar encontrarlo esto en los pacientes respiratorios. Bien. Doc, ¿y cómo llegas al diagnóstico? ¿Hay algún estudio específico? ¿Es un diagnóstico clínico? No, el diagnóstico tiene que ser, obviamente, hacer una buena anamnesis y preguntar antecedentes del paciente, porque como esto tiene un componente hereditario en la mayoría, si vos me dices que tenía un papá o un abuelo, un tío, un hermano, o asmático, rinítico, o que tenía urticarias, eczemas, vos ya sabes que tiene la base atópica esa. Entonces vos ya sabes que tienes un paciente atópico y que puede tener el tema del asma. Obviamente la sintomatología que el paciente refiera, y dentro de los estudios que hacemos, lo más frecuente y lo que tenemos más disponible son las espirometrías. ¿El que te hace soplar? Sí.
que es un estudio para evaluar esa función Sí. pulmonar y de esa forma objetivamos la obstrucción del paciente y evalúas la severidad. ¿A dónde estoy? ¿Cuán severo es este asma en este paciente? Bien. Entonces, acorde a eso, vas manejando el tema de las drogas, digamos, el tratamiento, las drogas y las dosis, Bien. obviamente. Ahora hablamos del tratamiento, ¿te parece? Bien, Bueno, dale. vamos a hablar con la doctora en un ratito acerca de los tratamientos para el asma. Es momento de presentar. Bueno, recordemos que la semana pasada estuvimos viendo a nuestros feriantes allá en la Feria Artesanal y en esta oportunidad estuvimos conversando con Lola, de la Casa de Lola. Las cosas, las artesanías que ella nos mostró, preciosas, una más que otra. Vamos a verlo. Lola, estoy enamorada de todas las cosas que hacen tus manos. Muchísimas gracias, con mucho sacrificio, pero bueno, aquí estamos. ¿Cuándo arranca la Casa de Lola? La casa de Lola la tenemos ya hace 14 años, 14, 15 años, 15 años. ¿Cómo nace? Y nace de un espejo que se me da por hacer en mi casa. Y de ahí comienza toda la gente a verlo, o sea, toda la familia comienza a verlo, tía, a exponerlo, hacerlo ver, hacerlo conocer, hace más. Comienza así y bueno, y así siguió el emprendimiento. Y comenzamos con otras cosas, con vidrio, mucho más. Seguimos el lado del vidrio, de los falsos vitró, luego cuadros. Mi hijo también intervino, hacía cuadros pintados. Pero bueno, ahora ya no lo tengo, está afuera, así que... Y todo esto son tus manos, digamos, y tu marido. Claro, entre los dos hacemos todo, sí. Por ejemplo, esto, ¿qué materiales? Es una lámpara egipcia, es madera y hierro, y trabajada con pastas en la parte de adelante, ¿ves? Ahí tiene todo trabajado. Madera, sí. Esto, por ejemplo, es falso vidrio, trabajado con lacas vitrales. Lacas vitrales. Estas, las que continúan aquí, estas de aquí, todas esas son falso vidrio. Esos son atrapasoles, mira, esos son atrapasoles de mesa que al dar la luz del sol, estos son de mesa, o sea, los tienes adentro, donde uno lo ubicas, donde, por ejemplo, da la luz del sol y es el efecto arcoíris, ¿entiendes? Queda precioso. Y después tienes para quinchos o ventanas, son esos. Y después están los mandalas. Atrapasoles. Aquel, por ejemplo, de hierro con dorado y lleno de caireles, ¿ves? Ese es un espectáculo, ese para ponerlo en un lugar específico. Después tenemos esta lámpara. Después esta, por ejemplo, es un falso espejado y con algún motivo ahí adelante, como verás. Sí. Después está la Dama Juana, lo mismo. Y después todo en madera. Tenemos hasta los platos de sitio, que son de madera con tela, que las sacas para lavarlas. O sea, son bien prácticos esos. Y atrás te estoy viendo también Percheros, relojes. Después tienes este tipo de espejos. Bueno, eso ya más, eso se dedica a mi marido. Los espejos él los hace. Lola, de repente nos están viendo y dicen, che, yo quiero ver todo lo que tiene Lola. ¿En dónde te encuentran? Tienes la página, la Casa de Lola, Instagram y Facebook. Directamente te encargan, pueden ir a tu casa y ven todo. O van también a mi domicilio, sí, a mi domicilio y para ver lo que tengo en ese momento. Si no, muchos encargan cosas que tal vez tenía hace mucho tiempo en la página y bueno, nosotros los volvemos a hacer sin ningún problema. Bueno, una hermosura todo lo que tiene ahí la Casa de Lola. Bueno, muchísimas gracias a ella, ¿eh? Bueno, seguimos con la doctora Susana Bergottini, neumonóloga, hablando acerca del asma. Doc, y una vez que está diagnosticado, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Hay muchos tratamientos? No, en realidad el tratamiento y lo que están indicando las últimas guías es Sí. el tratamiento con corticoides inhalados y lo que indica es una asociación del corticoide inhalado con otra droga que es un broncodilatador de acción prolongada. Eso es lo que está indicado hoy en día. Bien. Y de acuerdo, la idea del tratamiento es individualizado, optimizar
el control de síntomas del paciente sobre todo. Sí. Entonces, acorde a eso, vos vas aumentando las dosis y vas agregando otras cosas. Pero el tratamiento, la idea es esa. ¿Qué es lo que nos pasa en la vida diaria? Porque Sí. una cosa es lo que diga una guía y otra cosa es lo que nos pasa en la vida diaria, que yo trabajo en el hospital Sí. público y nos pasa que el paciente no tiene el recurso para comprar, para adquirirlo. Entonces, entre que quede en la nada, pasamos a la otra forma de tratamiento plan que B. está indicado. Claro, Sí. es un paso 2, así está especificado, que es el corticoide inhalado solo, que lo podemos adquirir un poco más barato. Y ahí sí viene asociado con el famoso salbutamol que lo usábamos habitualmente. Exactamente. Que bueno, nada, es lo que tenemos a mano. Y sí Bien. está indicado en las guías, nada más que bueno, va dependiendo de cómo responde el paciente a ese tratamiento. Exacto. En caso de que no, sí o sí hay que pasar a la asociación de la que te hablaba, que es lo Sí. que está indicado hoy en las guías. Bien, perfecto. Así que bueno, otra cosa, el tratamiento que es lindo, digamos, es como un novedoso, es que hoy tenemos biomarcadores que nos permiten fenotipificar el asma. ¿Cómo sería eso? Es la medición de ciertas sustancias, por decirlo así, que es Sí. el dosaje de inmunoglobulina E, de los eosinófilos en Que sangre. te haces unos análisis para hacer esto. Sí. Y se mide también la concentración de eosinófilos en el aire exhalado. También son pruebas específicas Sí. que nos permiten determinar qué tipo de asma es el paciente para darle un tratamiento más adecuado y más orientado a eso. Bien. Esperando una respuesta más Más concreta, certera, claro. digamos, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es algo más del especialista. La verdad que aquí no lo hacemos, hay ciertas pruebas que no se hacen, ¿me Bien. entiendes? Son caras. Exacto. Así que bueno. Doc, ¿y se ha visto, por ejemplo, después el COVID ha marcado un antes y un después en todos los aspectos, ¿no? ¿Con más casos de asma? Sí. ¿O de qué sé yo, de enfermedades que tienen relación con, digamos, con los bronquios y demás? Sí. No sé si te acuerdas, pero en la pandemia, cuando el paciente salía de la internación, que era el control que hacíamos nosotros los neumonólogos, Sí. el paciente salía con un cuadro tipo alérgico, con una rinitis, con estornudos, con picazón de garganta y venía con broncoespasmo. Entonces empezábamos todo el tratamiento como si fuera un asma. Sí. Y eso está también explicado en las guías de que estos cuadros virales pueden producir esa hipersensibilidad bronquial y generar estos cuadros de hiperreactividad en un paciente. Bien. Y lo vemos y lo seguimos viendo. En algunos pacientes en algún momento se calma, pero este invierno, específicamente este invierno, que creo que no ha sido igual que el anterior, No. porque yo creo que los casos que estoy viendo este año no han Sí. sido iguales al año pasado. ¿Cómo es este? ¿Cómo que Hay mucho broncoespasmo, pero demasiado. La mayoría de los pacientes consultan por tos crónica con Sí. broncoespasmo. O bien han tenido el cuadro respiratorio y quedan con esa tos que puede durar más de 2 eso, meses. la tos? Porque no, Sí. o sea, amigos, Sí. familiares, todos con la tos que te dura Sí, muchísimo. que esté inducido por el mismo cuadro respiratorio y quedan con esa hiperreactividad. Entonces, yo creo que con este tema climático, que no llueve, estamos con mucho polvillo, hace frío, pero tienes la variabilidad del cambio Sí. del frío al calor, entonces está el paciente demasiado estimulado y vienen con tos que no se corta nunca. Sí. Y ahí llegamos nosotros para tratar de ¿Qué hacer hacemos algo. con la tos cuando Nada, es así? es que es una hiperreactividad bronquial, es inflamatoria. ¿Pero hay algún jarabe? Porque No, vamos con tratamientos con los aerosoles, con los Directamente. corticoides inhalados sí o sí Bien. para cortar la tos. Bien, o sea que se puede, digamos, ustedes Sí. ustedes saben cuáles son esos jarabes para recomendar a las personas. Sí. El tratamiento tiene que ir, se lo trata como un asma, porque es inflamatorio, es una nueva inflamación a nivel bronquial, que vos lo tratas con un antiinflamatorio que se deriva del corticoide. Bien. ¿Seguimos hablando, te parece? Sí, Seguimos con la perfecto. doctora en un minutito nada más. Vamos a hacer la última pausa aquí en Para Toda Mujer. Sí, yo toco el ricot.